directo que hay entre la salud mental y el desarrollo del sistema nervioso, y lo que comemos y lo que no comemos. Entonces, bueno, les comento, mi nombre es Mari Serpa y quiero comentarles que el sistema nervioso, sus funciones, como son los pensamientos, las emociones, la personalidad, los recuerdos, suelen ser vistos como algo etéreo, ¿sabes? Como algo que no existe, así que no se puede como hacer tangible, pero no es así. De hecho, todas estas cosas existen porque tenemos un sistema nervioso que las contiene. Y el sistema nervioso, pues, por ser un órgano, necesita materia prima para funcionar, necesita tener las condiciones ideales para funcionar. Y pareciera, este dato a mí me pareció muy interesante, por eso lo coloco de primero, y es que el cerebro humano ocupa solamente el 2% del tamaño del cuerpo, ¿no? Sin embargo, gasta aproximadamente el 30% de la tasa metabólica corporal. Es decir, la energía que tu cuerpo produce, al menos el 30% se va a la cabeza, al cerebro, al sistema nervioso, aunque es un órgano relativamente pequeño en comparación con el resto de la superficie corporal. Entonces es un órgano muy demandante. Y cuando nosotros no tenemos un buen metabolismo, definitivamente él no va a poder obtener toda esta energía que requiere, ¿no? Y ahí es en donde empiezan a haber justamente síntomas. Me siento fatigado, no puedo dormir, no puedo pensar bien, no recuerdo bien las cosas. Y muchas veces no es un tema estructural, no es que tu cerebro sea dañado, sino que su combustible no está disponible. Y pocas veces pensamos en esos términos, ¿no? Que el cerebro es un órgano como una máquina que necesita combustible y que debería tener el mejor posible y la cantidad suficiente. Entonces sí, los nutrientes influyen tanto en la estructura como en la función del cerebro, y en etapas más tempranas pues también afecta el desarrollo neurológico y las funciones de crecimiento del sistema nervioso. La dieta y la forma como llevamos nuestra dieta definitivamente tiene muchos vínculos con la salud mental, no es algo nuevo. Creo que en este momento como que algunos voceros se han dado la tarea de dar a conocer esto, pero lo cierto es que desde los años 1930 están surgiendo personas que han reconocido la importancia de ver este vínculo, y ya hasta se habían creado tratamientos que en ese entonces eran muy novedosos para poder tratar a los pacientes con terapia ortomolecular. Ese es un concepto que quizás algunas de ustedes hayan escuchado, pero básicamente es usar nutrientes en las cantidades correctas para que el cuerpo pueda asimilarlo y corregir los déficits que tiene. Eso ya se estaba haciendo desde hace más de 60 años. Y la sorpresa es que muchos pacientes, muchos estudios clínicos, que ahora les voy a mostrar al menos los títulos de estos estudios, están absolutamente recuperados sin usar fármacos, solamente haciendo abordaje de la dieta y la alimentación ortomolecular. Y bueno, esto no solamente aplica para las personas que ya tienen una afección psiquiátrica, sino que también para las personas que están en formación, los niños, incluso en la etapa fetal. Si tienen deficiencias nutricionales, aumenta notablemente el riesgo de que en la vida adulta puedan desarrollar enfermedades como esquizofrenia y trastorno bipolar. Estos datos epidemiológicos muestran también ese vínculo. Y solemos hablar del cerebro, porque en el cerebro está la conciencia, ¿no? Esa conciencia desde el punto de vista médico, ¿no? Que te permite estar alerta, reconocerte como un ser humano, reconocer tu entorno, procesar los estímulos. Pero eso no es lo único que hay en el sistema nervioso. El cerebelo también es una estructura muy importante y puede estar severamente dañada si nosotros no tenemos los nutrientes correctos, sobre todo si hay malnutrición temprana en los niños chiquititos. ¿Y cómo se puede manifestar esto? Porque después hay alteraciones en el equilibrio, puede haber alteración en el procesamiento de los estímulos visuales, porque todas esas cosas quedan aquí en la parte del cerebelo.
Y bueno, y otras cosas que también hemos estado notando es que si no tomamos conciencia de nuestras decisiones a la hora de alimentarnos, caemos como en repetir patrones, ¿no? Como, mi mamá siempre me daba ese jugo azucarado, o en mi casa siempre se ha comido un montón de pan, o en mi familia todo el mundo come con cola. Y resulta que estas son variables que pueden estar realmente provocando desnutrición crónica, porque los alimentos valiosos son sustituidos por alimentos que no tienen valor nutricional. Y estos guaguas que por muchos años crecen en estas condiciones, entonces empiezan a tener trastornos de ansiedad, déficit de atención, problemas cognitivos, trastornos de estrés postraumático, fatiga crónica y muchas cosas más. Y a veces son incógnitas muy llamativas, en donde vemos niños que prácticamente no tienen eventos traumáticos en su vida. Vienen de una familia amorosa, son protegidos, no han tenido traumas sexuales y sin embargo tienen un montón de síntomas. Y muchas veces se decía, pues, pero ¿qué pasa aquí? ¿Dónde se tranca esto? ¿Por qué esto? Y no se había buscado en este plano de que probablemente eran niños con una desnutrición crónica y era un cerebro pasando hambre que no podía resolver las exigencias. Y eso le daba la fragilidad, ¿no? Fíjate que normalmente uno habla de la comida así de manera muy genérica, sobre todo en el Vox Populi, es como la comida, punto. Pero aquí les pongo esto solamente como para que echemos un vistazo. Esto también ha sido como conversado en espacios más médicos, pero la comida es, si le metes la lupa y vas más abajo, es un montón de cosas que por separado tienen funciones diferentes y que unidos se potencian para lograr los objetivos de desarrollo. Entonces tenemos ácidos grasos esenciales. ¿Y qué significa esto de esenciales? Que solamente puedes obtenerlo de la dieta. Solo puede venir de afuera. Tu cuerpo no es capaz de producir esto. Y sin embargo, su ausencia genera enfermedad. Entonces, nosotros somos completos desconocedores de esto. Te cuento que yo, siendo especialista médico con más de 10 años de experiencia, yo no sabía esto hasta que hice esta especialidad. Entonces, saber qué es esencial, ¿no? ¿Cuáles son esos nutrientes que necesariamente tengo que conseguir en la dieta? ¿En dónde están? ¿Qué alimento me aporta esto? ¿Cómo es esto que el omega 6 es otra cosa diferente al omega 3? ¿Y para qué me sirve el omega 6? ¿De dónde lo consigo? ¿No? Y así, por ejemplo, los aminoácidos también es un tema muy importante porque los aminoácidos son estrictamente los ladrillos con los que se construye la mayoría de las cosas en tu cuerpo. Se construyen las proteínas, se construyen las enzimas, se construyen los neurotransmisores. Y sin estos ladrillos, pues definitivamente no vamos a poder construir nada realmente sólido en nuestro cuerpo, ¿no? Vamos a tener estructuras flojas como quien hace un mal edificio. Y de nuevo, ¿dónde está esto? ¿Cómo me como esto? ¿De dónde viene esto? ¿No? Hay mucho desconocimiento en ese sentido, ¿no? Y seguramente algunas de estas cosas les pueden sonar porque se pueden haber colado en una conversación normal, pero definitivamente estos son temas que si uno no se interesa en aprender, difícilmente están ahí en el día a día, ¿no? ¿De dónde viene la acetilcolina? ¿De dónde viene la metionina, la leucina, el triptofano, el GABA, el glutamato? Por otro lado están los minerales, ¿no? Damos por hecho que, que la comida tiene vitaminas, por ejemplo. Eso es casi, algo que casi hasta los niños saben, ¿no? Pero los minerales, uno suele pensar en esto como el reino mineral, ¿no? Las piedras, la arena, las minas. Y resulta que los minerales forman parte de todas las comidas, pero hay comidas que están empobrecidas porque vienen de suelos empobrecidos o animales que han sido alimentados con alimentos procesados de mala calidad y la cadena de alimentación se rompe. Si yo no puedo darle a esos seres vivos los nutrientes que necesitan, cuando yo me los como, pues yo tampoco voy a obtener los nutrientes que se necesitan. Y por eso muchas veces la suplementación es necesaria, porque lo cierto es que esto es una realidad.
¿no? Digamos, se generó la industrialización como una solución para paliar los problemas de hambre, pero finalmente también se convirtió en un problema, porque entonces todo sale en serie, y si salió bueno, bueno, y si salió malo, malo, y si tienen lo que necesitan, bueno, y si no, a mí lo que me importa es venderlo, y muchas veces pues la industria atropella los intereses del consumidor por los intereses de su empresa. Algunas empresas son mucho más conscientes, más ecológicas, pero lo cierto es que no ocurre así siempre. Y si uno como consumidor no presta interés en qué tipo de alimento está consumiendo, ¿sí? Porque es mejor comer un huevito criollo, un huevito orgánico, que un huevito que venga de la industria de los pollos, porque es mejor comerme unos vegetales hidropónicos o orgánicos que comerme unos que vengan con pesticidas y producidos en grandes plantíos, ¿no? Son cosas que a veces no nos preguntamos. Y bueno, y finalmente las vitaminas con un grupo muy importante, que está dividido entre las vitaminas que son de grasa, se llaman vitaminas liposolubles, y las vitaminas que son de agua, que se llaman vitaminas hidrosolubles. Y resulta que también hay algunas que son esenciales. Tu cuerpo no las produce. Y por tanto tienen que venir. De hecho, eso es parte del concepto de la vitamina. Tienen que venir en los alimentos para que nosotros los podamos incorporar y podamos cumplir procesos dentro de nuestro cuerpo tan importantes como, por ejemplo, mantener la función genética, la fertilidad, la capacidad de tener un hijo sano. Depende en buena proporción de que nosotros tengamos los nutrientes correctos en nuestro cuerpo. Y bueno, aquí hay algunas cosas de cómo empezó todo esto. En el año 1968 el doctor Pauling ganó 2 premios Nobel de medicina, hablando sobre la psiquiatría ortomolecular. Y él empezó a tratar las enfermedades mentales, mejorando el espacio molecular, o sea, aportándole nutrientes para que ese cuerpo finalmente pudiera trabajar de manera correcta. Y él fue como uno de los pioneros en esto. Y a partir de su trabajo, pues empezaron otras personas a hacer investigación para poder conseguir otra forma de tratar las enfermedades mentales. Por ejemplo, en 1950, un grupo de colegas y discípulos del doctor Pauling estaban tratando la esquizofrenia con megadosis de vitamina C y de niacina, que es la vitamina B3. En una universidad en Texas, la terapia ortomolecular estaba siendo utilizada, sobre todo las vitaminas del grupo B, algunos antioxidantes como el glutatión, estaban siendo utilizados para curar el alcoholismo y la adicción a algunas drogas. Por supuesto, siempre con psicoterapia, ¿no? O sea, esto no es como una varita mágica, pero es una herramienta muy poderosa para que al menos la parte estructural del cuerpo esté funcionando correctamente, y sobre este cerebro óptimo la gente pueda tomar otras decisiones, pueda juntarse con otras personas, pueda alejarse de las cosas que le dañan, porque muchas veces las decisiones también están siendo tomadas desde un cerebro muy frágil, y eso no permite pues que las personas tengan la fortaleza de cambiar el rumbo de su vida. Y bueno, también el doctor Chris Palmer, la doctora Georgia Ede, que son doctores como más de esta etapa, de esta época, hicieron un lindísimo trabajo durante la pandemia, de hecho, investigando sobre la salud mental y la nutrición, cómo la nutrición en la pandemia se distorsionó mucho más. La gente comía dulces, comía por ansiedad, pedía a los delivery cualquier cantidad de comida procesada, y eso también contribuyó a que la enfermedad mental tuviera un pico muy, muy elevado durante la pandemia. Pero ellos ya tienen unidades de experimentación en donde la salud mental se trata con enfoque nutricional, como por ejemplo con dieta cetogénica, que hay muchísima evidencia de que este tipo de dieta cambia el combustible que usa el cerebro para que tenga un mejor funcionamiento. Y bueno, básicamente esto lo que quiere decir, al menos en el ámbito médico, es que no es un estudio que se ha hecho esporádico por aquí o por allá, sino que se han hecho también estudios de metaanálisis, ¿no? Que es como una retrospectiva de todos los estudios, y a eso se le pone el ojo
y se sacan conclusiones que realmente pueden ser guías prácticas para los médicos para poder tomar decisiones. Entonces, en el 2019 se hizo un metaanálisis, una revisión de realmente qué tan eficaz y seguro era usar suplementos nutricionales para tratar las enfermedades mentales. Y las conclusiones fueron muy interesantes. Siempre apuntan al hecho de que no debemos tener expectativas irreales, no tenemos una varita mágica para curar la esquizofrenia o curar el trastorno bipolar, pero definitivamente mejora mucho el sustrato para que tengamos como un mejor pronóstico, ¿no? El pronóstico definitivamente sí mejoraba en todos estos casos. Y bueno, aquí quise traer este tema, lo conversé de hecho con mis colegas aquí en el hospital en un espacio que tenemos de consultas de casos clínicos, porque se volvió en la pandemia justamente más, se volvió casi una moda, ¿no? Hablar de la dieta cetogénica, y había un montón de plataformas y coach y yo no sé cuánta gente hablando de la dieta cetogénica. Y lo cierto es que esta es una dieta que en un principio se creó como una estrategia eh, muy estructurada, muy bien calculada para niños con epilepsia refractaria, que no respondían a los fármacos. Y fue absolutamente asombroso el resultado, o sea, realmente cambiaba por completo el curso de la epilepsia en estos niños que no respondían a los fármacos. Y partiendo de la hipótesis de que en el cerebro también es donde ocurren las enfermedades mentales, pues se empezó a usar en enfermedades mentales. Y hoy día hay algunos estudios muy interesantes y muy serios para tratar trastornos esquizoafectivos, esquizofrenia, trastorno bipolar, Alzheimer, con resultados muy alentadores, ¿sí? O sea, en todos los casos no podemos hablar de cura, pero sí hablamos de una mejoría del pronóstico. Y bueno, la vitamina D también se puso muy de moda, al menos por aquí. Éramos absolutamente desconocedores de su papel y de su poder. De hecho, por mucho tiempo se consideró que era una vitamina. Hoy se sabe que no, em, que realmente es un neuroesteroide y que digamos, su rol principal no era el que se creía, que era básicamente meter el calcio dentro de los huesos. Sí hace eso, pero hace otras cosas también increíblemente importantes, como tiene propiedades antiinflamatorias, tiene las propiedades de regular el sistema inmunológico en enfermedades autoinmunes, tiene propiedades de neuroprotección, tiene propiedades de activar las células gliales, que son las que se encargan de limpiar el sistema nervioso, de manera que tiene propiedades desintoxicantes. Y estos estudios en donde se le empezó a poner el ojo a la vitamina D a propósito de la pandemia, mostraron que al menos 3 partes de la población con enfermedades psiquiátricas tenía la vitamina D por el piso, pero en niveles realmente muy, muy bajos, ¿no? Y llama la atención porque muchos de estos estudios se hicieron en lugares cercanos al Ecuador, en Latinoamérica o en América, pero digamos que no eran en lugares en donde tú no cuentas con sol, como en algunos lugares muy, muy hacia el polo. Porque la vitamina D se activa con la presencia del sol, ¿no? Entonces, uno podría esperar que en lugares en los que no hay sol, esta vitamina esté baja, pero estoy hablando, por ejemplo, de que hay un estudio aquí en Ecuador, la mitad del mundo, donde el sol es siempre y las vitaminas D están por el piso. Entonces, definitivamente no solamente tiene que ver con la exposición al sol, sino con la calidad de la alimentación, porque la forma precursora o la forma inactiva de la vitamina D viene de los alimentos y finalmente se hace activa cuando nos exponemos al sol. Entonces, esta también se ha vuelto como muy protagónica, ¿no? Y bueno, conversábamos sobre el impacto positivo de suplementarla para mejorar trastornos del estado de ánimo. Entonces, por ejemplo, tú suplementabas vitamina D y a la gente se le mejoraba la ansiedad. Suplementabas vitamina D y los niños con autismo tenían menos conductas agresivas. Y bueno, aquí luego también se los voy a comentar, pero la combinación de vitamina D con probióticos, que básicamente es como un producto que lleva eh, bichitos, bacterias vivas, que vienen como a regular la microbioma, que es como los bichitos que viven normalmente en nuestro intestino,
generó una serie de cascadas positivas a nivel de la salud mental, a nivel hormonal, a nivel del estrés oxidativo, en mujeres que tenían ovario poliquístico. Ese fue un estudio súper bonito que, que también fue muy revelador del valor que tenía la vitamina D en muchas más áreas de las que se creía, porque antes prácticamente estaba restringido su uso a problemas de osteoporosis. Y bueno, pues básicamente dice que la deficiencia de vitaminas muy básicas, que uno como que da por hecho, ¿sabes? O sea, uno no piensa en ácido fólico al menos que esté embarazada, por ejemplo. Y resulta que la deficiencia de folatos y de cobalamina, que es la vitamina B12, puede generar un problema tóxico en el cuerpo, ¿no? Se acumula una cosa que se llama homocisteína, que es sumamente tóxica, que daña los genes, daña la parte interna de los vasos sanguíneos, y que está hoy día claramente demostrado que está implicado tanto en procesos de deterioro cognitivo, como Alzheimer, y en esquizofrenia. Entonces, uno suele pensar, no, si estoy embarazada, tomo ácido fólico, pero si no, pues ¿para qué? Y resulta que no, probablemente ese sí sea un interesante suplemento para tomar de por vida. Y bueno, esto porque conversábamos de un hallazgo muy relevante para los que trabajamos con el sistema nervioso, que se dio apenas en el 2012. Parece que el 2012 fue hace una década, pero la verdad que para la medicina es algo muy nuevo. Y es que se pensaba que el sistema nervioso no tenía acueductos para sacar las toxinas. No sé, teníamos como un pensamiento mágico de que las toxinas se evaporaban o quién sabe a dónde se iban. Pero ya se sabe y se describió muy claramente cómo funciona este circuito. Y bueno, esto ocurre solamente en la noche, solamente cuando dormimos, cuando hay suficiente presencia de melatonina, cuando hay oscuridad completa. Y es muy importante porque esto es lo que permite que salgan las toxinas de nuestro sistema nervioso. Y, y a veces dormimos en condiciones que no son adecuadas. Entonces dormimos frente al televisor, dormimos frente a la pantalla del teléfono, dormimos con luces prendidas, no nos exponemos durante el día lo suficiente al sol, y eso hace que nuestros niveles de melatonina sean bajos, y por tanto nuestra cabeza se vuelve un basurero. Porque si nosotros no tenemos estas condiciones, no se activa el sistema linfático, que es el sistema de acueductos para que salgan las toxinas, y realmente este es uno de los factores predisponentes para el Alzheimer. Entonces, bueno, en esta ponencia que hoy les traía, básicamente hablábamos de eso, de la importancia de reconocer esto y de cuidar el sueño como una forma también de proteger el sistema nervioso. Y fíjate que aquí tocábamos más bien los temas que tienen que ver con el metabolismo, ¿no? Las personas que tienen obesidad, resistencia a la insulina, un proceso que se llama glicación avanzada, que es algo así como que nuestras neuronas se vuelven melcochas de dulce porque tenemos el azúcar alta. Todo esto al final genera como una acumulación de daños, de estrés oxidativo, que está hoy claramente relacionado con enfermedades cognitivas en el adulto mayor. De hecho, al Alzheimer hoy se le llama la diabetes tipo 3. Hay una tipo 1 y tipo 2 que ya están claramente establecidas, y esta es la tipo 3, porque básicamente nuestro cerebro se vuelve una melcocha. Entonces, hay que entender la importancia de cuidar nuestros procesos metabólicos, de regular nuestros procesos de hacer energía, por ejemplo, con el ejercicio, reduciendo el consumo de de alimentos procesados, perdón, o de alimentos que eleven mucho el azúcar en la sangre, justamente como una forma de cuidarnos en el largo plazo de sufrir una demencia. Porque estar obeso es estar neuroinflamado, segurísimo. Y bueno, lo que les decía, ¿no? Cada vez hay más información de que los productos de la glicación avanzada y estos alteraciones del metabolismo de la glucosa en el cerebro son uno de las raíces para generar demencia, sobre todo demencia de Alzheimer. Y bueno, finalmente el concepto de psiquiatría nutricional, que al principio no se llamaba así, el doctor Pauli lo llamaba psiquiatría ortomolecular, pero
hoy día, pues está, como les decía, generándose un movimiento muy bonito, muy interesante, que inicialmente estaba en Australia y después se ha ido como trayendo a otros continentes. Y bueno, yo tuve la suerte de ser de las primeras psiquiatras aquí en Latinoamérica que empezó a hablar de este tema y, y me ha traído mucha satisfacción porque ha sido así como también mostrarle a otros especialistas de otras áreas que no hay como trabajar por parcelas, ¿sabes? Creo que en nuestra dimensión limitada, porque es así, somos humanos, somos limitados, nos repartimos las parcelas del cuerpo para que algo pudiéramos resolver. Tú resuelves el corazón, que yo resuelvo la cabeza, que yo resuelvo los huesos, pero no funciona así el cuerpo. Realmente el cuerpo no funciona así, es muy integrado. Y bueno, creo que esta es una forma también de mostrarle a las otras especialidades que tenemos que trabajar en equipo, que, que no podemos solamente como recetar un fármaco y olvidarnos de todo lo demás, porque esa no es la verdadera medicina. La verdadera medicina es que el paciente se haga cargo de la responsabilidad de cuidar de sí mismo y que se aleje de aquellas conductas y decisiones que le enferman, porque una pastilla no va a poder devolverte la salud. Y bueno, y los otros nutrientes que no se meten por la boca, pero que son tan importantes también, son la empatía, el amor, el sol, la actividad física, las relaciones interpersonales, una buena estructura del yo, reconocer quién soy, cómo soy, la sexualidad, el proyecto de vida, los mecanismos de afrontamiento del estrés y la espiritualidad. Esto también alimenta el cuerpo, alimenta la experiencia humana para que sea mejor, para que sea más profunda, y todos son importantes. Y eso es todo lo que quería hoy contarles. Voy a salirme de la pantalla y estoy a sus órdenes por si quieren comentar o preguntar. En el chat tenemos un par de preguntas y yo también tengo unas cuantas. Mira, alguien pregunta, ¿qué tan seguros son los dichosos alimentos llamados orgánicos? Sí, bueno, es cierto que mucha gente se apropia de las etiquetas para hacer lo mismo que es como comercializar, ¿no? Pero creo que está en nuestras manos responsabilizarnos de conseguir un buen proveedor. Por ejemplo, yo tengo la suerte de vivir en Quito, y Quito es la capital, pero Quito tiene un montón de sitios aledaños en donde hay agricultura, en donde hay ganadería, en donde hay mucha pequeños microempresarios. Entonces, por ejemplo, yo no compro yogur en un supermercado, jamás. Yo me voy donde la doña Ana, que vive en el Tingo, y que ella misma hace el yogur y hace kefir, ¿sí? Entonces, no es así como nos metemos en internet y vemos cualquier cosa. Hay que ponerle ojo y ojalá tú puedas conocer a tu proveedor. Ustedes que viven en un país mucho más grande y quizás con muchas más ofertas, al menos escríbanse un correo. Oye, cuéntame qué haces, cómo lo haces, ¿no? Este, por ejemplo, nosotros compramos la carne a puerta de corral, ¿no? Entonces hay un señor que tiene sus vaquitas de pastoreo y él solamente sacrifica una vez cada 15 días y las personas que le compran a él están ahí ese día porque ese día es. Entonces, así, ¿no? Y eso no se consiguió en un solo día, ¿no? Eso fue con el tiempo, en la conciencia de saber que teníamos que saber elegir, que fuimos encontrando nuestros proveedores. Y yo le paso mis alianzas a mis pacientes, ¿no? Le digo, mira, ¿de verdad quieres conseguir algo súper orgánico, súper hecho así de la mano de alguien que quiere hacer las cosas bien? Aquí le tengo a doña Ana, aquí le tengo a don Justo, porque creo que es una responsabilidad personal irlo consiguiendo, ¿no? Entonces, sí pueden ser muy seguros, pero tienes que conocer a tu proveedor. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? Cierto. Alguien le pregunta ¿qué es la dieta cetogénica? A lo mejor la conoce como la keto diet. Que es Sí, esa fue la que se puso de moda. exacto. Esa le preguntaban, ¿qué es la dieta cetogénica? La dieta cetogénica es una dieta muy baja en carbohidratos, ¿sí? Los Ujú. alimentos están clasificados en tres tipos de alimentos: proteínas, grasas y carbohidratos.
Y los carbohidratos a su vez pueden ser de alto índice glicémico y de bajo índice glicémico, que significa que te sube mucho el azúcar en la sangre o no. La dieta cetogénica elige aquellos carbohidratos que son de más bajo índice glicémico, como algunos vegetales, y el resto de tu necesidad nutricional la obtiene de las grasas en primer lugar y de las proteínas en segundo lugar. ¿Sí? Entonces, no grasas cochinas, grasas buenas, porque las grasas son buenas. Tengo que decirles que su cerebro es 60% colesterol, así que yo no estoy peleada con el colesterol, amo el colesterol, pero tiene que venir de buenas fuentes, ¿sí? Entonces, hay que comer grasas que sean saludables, aceite de oliva, aguacate, grasas animales, preferiblemente no fritas, mantequilla, aceite de aguacate, aceite de coco, son algunas de las grasas que a pesar de ser saturadas, pueden ser grasas que son incorporadas de manera saludable a nuestro cuerpo. Entonces, la dieta cetogénica hace como un cambio en el combustible del cuerpo. Nosotros estamos acostumbrados en esta sociedad occidentalizada a comer alto en carbohidratos. Casi siempre en todos los almuerzos hay como, en todas las comidas, perdón, hay como pan, como arroz, como plátano. Flexibilidad. Ajá. Y, y en este caso, nosotros excluimos estas cosas y hacemos que tu cuerpo se vea obligado a trabajar con otro combustible, que son las grasas y las proteínas, porque ya no va a poder acceder a este sustrato fácil que son los carbohidratos. Entonces, es como que si fuéramos un carro híbrido y dejas de trabajar con gasolina y te pasas a carro eléctrico, ¿ya? Mm, Y cuando empiezas a trabajar en este nuevo circuito metabólico, tu cuerpo se optimiza, porque es como una máquina nueva, ¿no? Normalmente ya estaba acostumbrado a trabajar con carbohidratos, pero ahora le vas a hacer trabajar con otro combustible y en general va muy bien, mejora mucho los procesos cognitivos. La mayoría de la gente se encuentra más lúcida, después de un proceso de adaptación resulta que duermen súper mejor, hay más energía física, pero hay que saberla llevar, ¿sabes? No es como la dieta Atkins, que fue una dieta anterior en donde mm, cómase el cerdo con mayonesa y con todo lo que le entre. mm. No, cuidado que no es hacia lo loco. Pero las grasas no son enemigos, ¿sí? Las grasas son un hermoso precursor para hacer muchas cosas importantes en tu cuerpo. El colesterol, eh, la mielina, las hormonas, tu cerebro, un montón de cosas en tu cuerpo necesitan grasas buenas. Entonces, ¿cómo hacer un cambio de aceite bueno, ¿no? Y que tu cuerpo pueda trabajar con ese aceite bueno. Más o menos eso es la ketogenic diet. Y yo tengo una pregunta, casi que dos. Yo sabía que la vitamina D es una hormona y que la parotiroidea la estimula. De hecho, por eso Ujú, gente con problemas de tiroides como yo tiende a tener deficiencia de vitamina D. Pero ujú, mi pregunta es, ¿de dónde surgió, si es una hormona, de dónde surgió el nombre de vitamina? ¿Es porque antes se creía que era una vitamina? ujú. Y Sí. la otra es, ok, me confirma, yo entiendo también que las vitaminas, casi todas, vienen de los alimentos o de Ujú, factor externo, pero ujú. que el cuerpo puede producir la vitamina D y la vitamina K. ¿Eso es cierto? No. La vitamina D y la vitamina K, verás, la vitamina K tiene 7 apellidos, ¿no? Está la vitamina K1, la K2, la K5, la K7, la K9, hay muchas K. Algunas de ellas pueden ser producidas por nosotros, Mm, pero las que son socias o aliadas de la vitamina D, como son la K2 y la K7, tienen que venir de los alimentos. oh, Entonces, hoy día se sabe que la vitamina D, para que se optimice su uso, su incorporación al cuerpo, debe ir acompañada de K2 o de K7. Y entonces muchos suplementos de nueva generación que vienen de buenos laboratorios actualizados ya te la ofrecen con esta combinación. Cosas, por ejemplo, que la gente no sabe, no te puedes tomar la vitamina K2 en cualquier rato, te tienes que tomar la vitamina K2 con la comida y con una comida principal que tenga grasas, porque la vitamina K2 y la vitamina D también es una vitamina liposoluble y ellas no mm, se absorben a menos que tengan un vehículo graso que las lleve a los transportadores. Entonces,
que tú te comas esto con una manzana, perdido. Que tú te comas esto con una avena, perdido. Tienes que No, comerte esto con un pollo, con una ensalada que tenga aceite de oliva, para que se una a la grasa de la comida y se pueda absorber. oh sí, o sea que yo estaba perdiendo mi tiempo. Yo tomo vitamina D, pero la tomo con agua en la noche que estoy haciendo fasting intermitente. No, No cariño. digas. No, cariño. Wow, qué bueno. Ujú. Y otra cosa también, un tip súper interesante. Hay multivitamínicos que son perder la plata, ¿sabes? Tiene vitamina D, vitamina K, fósforo, cobre, una cosa, 2000 cosas, y tú dices, uy, Dios mío, está buenísimo, esto tiene 2000 cosas. Y resulta que muchas de estas cosas compiten por los transportadores. Y es como que tú tengas un concierto y todo el mundo quiere entrar por la misma puerta. Qué pena, pero no entra nadie. Entonces, esos multivitamínicos así de 2 millones de cosas, no, no. Busquen cuál es la deficiencia. Se lo puede decir los síntomas, se lo puede decir un examen, y trabajemos la deficiencia, ¿no? Inicialmente. Y después, cuando tú reconozcas, tú dices, bueno, ajá, es que yo soy vegetariano, ¿qué le voy a hacer? Y ya, entonces yo tengo que suplementarme de por vida con B12, con vitamina K, con vitamina D, ¿ya? Pero, pero no es así como es que no, si yo sí me cuido porque yo me tomo un suplemento multivitamínico que tiene millón cosas. No, señor. De hecho, por ejemplo, con los minerales, hay inhibición competitiva de los minerales. Entonces, si tú comes, por ejemplo, cobre, no absorbe zinc y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, eso es un temazo también, pero por eso no es solo como hacer lo que sea. Hay que ponerle un poquito el ojo. Otra cosa importante, todas las vitaminas de las grasas, A, D, E, K, E, em, deben estar en un estuche cubierto de la luz, deben ser color café oscuro o blanco opaco. Las cápsulas deben ser color ámbar oscuro, y ojalá tengan algún tipo de antioxidante, ¿no? Como la astaxantina, porque las grasas se enrancian, las grasas en presencia del sol se oxidan y se dañan, y nos estamos tomando un aceite maluco. Entonces, no compren ni vitamina E, ni vitamina D, ni vitamina K, nada de esto que vengan en frascos translúcidos y con cápsulas translúcidas, porque eso es requete malo. Y siempre que se lo tomen, tiene que ser con la comida. Oh, muy bueno saberlo. ¿Tienen alguna pregunta o alguna otra pregunta? Son user, tiene la mano levantada y después yo tengo otra persona. Ok, pues Adelante. Quita el speaker, con el sonido. Es Leslie, con el sonido, Leslie. Sí, soy yo, gracias. No, solo quería darle muchísimas gracias a la doctora. Excelente presentación, muy, muy excelente organizada y presentada. Yo soy un médico en mi país, nurse practitioner aquí, veo muchos pacientes psiquiátricos. Para que estos pacientes tengan una cita con el psychiatrist y con el behavioral health, toma 3, 4, 5, 6 meses y a veces nunca la llegan a tener. So, no voy a decir lamentablemente, pero la verdad es que el tratamiento comienza con los médicos primarios y tenemos que nosotros pues hacer de psiquiátrico también. Así es. So, me encanta la nutrición, siempre me ha gustado y siempre he pensado que un paciente psiquiátrico que se va de la clínica sin haberle el médico hablado acerca o motivado a hacer ejercicio, a comer bien, se fue como con nada. So, siempre trato de darle vitamina D. Bueno, aquí se la chequeamos porque si se la voy a dar, voy a suplementar el déficit y después lo voy a mantener con una dieta, con una vitamina de dosis de mantenimiento. So, prefiero chequearla y luego darle la dosis que sea adecuada. Y la vitamina B12 también me gusta darla. Es algo muy bueno, me alegra oírlo de usted y sobre todo las dietas, interesantemente, es definitivo. Bueno, para lo que preguntaron ahí acerca de dónde conseguir cosas que sean más reliable, más, ¿cómo se dice? Que confía, ¿Orgánicas? sí, confía dónde comprarlas. Es bien difícil a veces hallar con tantas opciones que tenemos aquí y de verdad que hay muchas compañías que producen a montón.
y dicen que son orgánicas y te van a decir, especialmente los huevos, que dice, oh, son cage free o son gallinas que se crearon al libre. Pero yo no creo, por ejemplo, en compañías grandísimas que realmente produzcan huevos a cantidad y que dicen cage free o organic. Para mí es bien difícil creerlo. Siempre pago un poquito más, pero compro local. Esa es una de las grandes opciones que tenemos los que estamos en Estados Unidos. Siempre fíjense que diga local, porque si es local es un poco más creíble que si viene de compañías grandes que vienen hasta ni siquiera que venga de Perú, de México, de lo otro, le creemos. Pero si es local, es un poco más creíble y menos el procesamiento de empaque y todo eso. Los huevos hay muchos lugares, hay en Massachusetts, hay en New Hampshire, aquí, que se pueden comprar que digan cage free. Y si no es cage free, o que sean orgánicos, y si no es orgánico, por lo menos cage free, ¿no? Y tiendas que pueden, tiendas que tienen una misión bien interesante en concernente a la salud y a lo ecológico. Las un poco más creíbles son Trader Joe, Whole Foods. Y si no están ellas, pues Market Baskets también tienen áreas donde podrían verse. Un poco más caro, pero como usted dice, la calidad y el nutriente es definitivamente mejor, porque la manzana que se come, que no es orgánica, se puede comer la mitad y tiene todavía ¿cómo se dice? El beneficio más alto. Pero muchas gracias por la exposición. Me encantaría tener los diapositivas que usted tiene porque es muy, muy buena. Gracias. A ti, qué lindo trabajo el que haces. Me gusta mucho que los médicos primarios se interesen realmente por sus pacientes y que se den cuenta que la salud no es una pastilla, la salud es una decisión. Sí, les digo yo, no hay pastilla milagrosa. Usted tiene que hacer lo otro, tiene que caminar, tiene que comer bien, tiene que hablar con los amigos, tiene que orar, tiene que meditar, muchas cosas, no solo es una cosa, en todos los aspectos de la vida también. Así es. Sí, gracias. Para servirte. Liz, tú tienes una pregunta. Yo sí, pero voy a primero a dejar que Estefanía tiene una pregunta, que si conoce usted la inyección Victoza. Victoza es liraglutida. Victoza es como un medicamento del grupo de los hipoglicemiantes, o sea, básicamente es para diabéticos, ¿no? Que ya tienen como niveles muy altos. Se suele usar en pacientes que tienen niveles muy altos, como 250 o 300 miligramos de azúcar en la sangre, cuando todavía no se usa insulina, ¿no? Como un recurso. Pero en personas que no sean diabéticas no le veo como utilidad. Claro, si un paciente está con 250 o 300 miligramos de insulina, de azúcar en la sangre, tienen que hacer algo de inmediato porque es que el azúcar en la sangre es veneno. Y si tienes que usar la ampolla mientras vas corrigiendo las cosas que te han enfermado, pues se usa. Yo no soy enemiga de la medicina ni soy antipsiquiatría, yo uso lanzapina y uso antidepresivos y todas estas cosas, pero básicamente lo que quiero es que el paciente se empodere del hecho de que no hay una pastilla que lo resuelva. Tú te puedes tomar la mejor olanzapina y sigues durmiendo hecho pedazos y te acuestas como el vampiro quién sabe qué hora y no te expones al sol y comes puro desastre. Mentira, no vamos a hacer nada. Entonces es como entender el principio del valor de la pastilla como una palanca para que tú puedas empezar a corregir lo verdaderamente malo en tu vida, que es tu estilo de vida. Entonces, sí, la Victoza es una posibilidad si el paciente está con mucha hiperglicemia, claro que sí. Después de Liz, yo quiero también preguntarle algo o decirle algo. Agradecerle a la doctora por todo. Yo he anotado todo lo que ella ha dicho, pero también decirle que acabo de curar a mi mamá con la vitamina B1, que es la tiamina, y tenía essential tremors, los temblores esenciales que le llaman. Y mi hermano me mandó toda la información de un doctor italiano que fue el que lo descubrió, altas dosis de vitamina B1 pura. Y le curamos los temblores
que le había, bueno, mi madre no la había puesto muy triste porque no podía ni sostener una copa de agua. Y el médico le había recetado propanolol para aliviarle los temblores, pero no se lo aliviaban. Y entonces, pues con la vitamina B1, que es la tiamina pura, en 2 gramos, logramos curarle los temblores completamente. Increíble. Y yo la escuchaba a usted diciendo que busquen la causa y después entonces usen esa vitamina que le está faltando, pues es como usted dice, si usamos multivitaminas, no resuelven. Así es, qué lindo testimonio, Liz. Gracias porque así es. Muchas veces quedamos nosotros, pero realmente asombrados de ver que las cosas tenían que ver solamente con un nutriente. Amanda. Sí, yo quería decirle que el año 18 salí con diabetes y yo me sorprendí porque yo me cuido mucho de muchas cosas, soy vegetariana y trato de hacer lo bueno y lo mejor en mi vida. Y el doctor me dijo, bueno, tienes que tomar unas pastillas. Yo dije, no voy a tomar pastillas. Me dijo, bueno, entonces vas a llegar, si tú llegas a una cantidad de que tienes que hacerlo, no hay otra alternativa. No, usted dígame, ¿qué puedo hacer yo para no tener pastillas ni que se me baje el azúcar? Y me dijo, tú comes todo lo que crece, todo lo verde, me dijo. Nada procesado, no pan, no harinas, no arroz. Y si tú quieres arroz, come ¿qué se llama? El brown, el integral, ¿verdad? Un poquito, tampoco es, ¿verdad? Y pues yo hallo que tú vas a ir bien si tú haces eso. Bueno, ahora yo le voy a decir cómo hago yo mi desayuno, que mi esposo se admira. Todo el mundo corre por su pan, su queso, su todo. Y yo tuesto muy bien el pan integral, una tajadita y la mitad de un aguacate. Y con un té de menta o de manzanilla. Y entonces me tomo mis vitaminas, como la vitamina D, ¿cómo se llama esto? Fish oil de pescado y todas estas vitaminas, que también tengo vitamina B12 y todo. Entonces Mi preciosa, voy a poner un momento el silencio porque me llaman del hospital, pero te estoy oyendo, ¿ya? Ok. ¿Qué hago entonces? Está hablando. Seguimos, se cayó la llamada. Sí. Entonces lo que quiero decirles es que sí se puede, ¿verdad? Ahora yo salgo en 92 y eso para mí, ¿verdad? Digo, bueno, todavía tengo que seguir luchando, ¿verdad? Pero me siento mejor, duermo mejor, camino, porque eso me dijo él, tiene que caminar, ¿verdad? Camino y siempre tengo una buena disposición en mi cerebro y puedo asimilar mucho y le doy gracias a mi Dios por ello. Así que cualquier persona que tenga esta situación, nada más que es verdaderamente seguir en los pasos seguros para que esta diabetes o esta prediabetes, o sea, ahora ya yo me he convertido en prediabética porque a veces se me sube más de 100, pero no dejo que se me pase de ahí, ¿verdad? Más bien más bajo, mejor todavía. Pero evito las azúcares, no azúcar, para nada, no. Así es que, pues, eso me ha ayudado bastante. Si a alguien le puede ayudar mi testimonio, pues, aquí estoy yo. Gracias. Gracias. Seguramente que sí, inspiro a alguien. Wendy tiene una pregunta. Ella pregunta que si hay alguna vitamina que ayude con el colesterol. Supongo que con bajar el colesterol malo. Los omegas. Hay que tomar una buena elección de omega 3, ¿sí? Cuando bajar los carbohidratos también va a ayudar a que los triglicéridos se reduzcan.
Los triglicéridos son el azúcar hecha grasa. Entonces, lo que nos decía hace un ratito la compañera, bajar el nivel de carbohidratos, de alimentos procesados, Ajá. va a hacer que tus triglicéridos se corrijan, porque esa es realmente la grasa que nos preocupa. Y de los otros, siempre hay que observar el colesterol fraccionado, ¿no? El colesterol total puede estar en 300. Pero tienes un HDL bonito y un LDL un poquito alto, no me preocupa, no pasa nada. Pero si tienes un HDL, que es como el que protege el corazón, muy bajito, y un LDL en cambio por las nubes, entonces sí hay que intervenir. Para las personas que no quieren tomar suplementos, pues otra opción es hagamos el mes del pescado. Y entonces yo este mes como 4 o 5 veces a la semana productos del mar, ¿no? Y eso aumenta los niveles de omega 3, preferiblemente los pescados llamados azules, que tienen más grasa, como el salmón, la sardina, para que tengas más aporte de omega 3. Pero si no está disponible para mí, si no me gusta o lo que sea, entonces hay que escoger un buen suplemento de omega 3. Debe tener EPA y DHA, esos son los dos tipos de omega, preferiblemente por encima de 240 miligramos cada uno. Y como les decía, debería venir con un antioxidante como la astaxantina y en un tarro que selle la luz, en una cápsula color ámbar oscuro para que no se oxide. Pero con eso se corrigen los colesteroles, se mejora muchísimo el perfil lipídico. Leslie, ¿tú querías aportar algo acerca de la pastilla milagrosa para adelgazar? ¿Dijiste eso, Leslie? Ok, parece que no. ¿Alguna otra pregunta? Sí, dije, pero es que no hallaba el botón del volumen. No, parece que ya dijeron de que realmente no se necesita tener un azúcar elevada ni ser diabético para usar Victoza, que es liraglutida, pero es que esta es la nueva cosa que hay para ayudarle a la gente a perder peso, que nosotros creemos que es que necesitamos una pastilla milagrosa o algo para perder peso. Lo que necesitamos es saber comer, hacer ejercicio y hacer buenas combinaciones de comida. Pero sí, le está funcionando a mucha gente, aunque no tenga diabetes, lo están usando y Claro. funciona. Pero Sí. de todas formas la gente pierde y lo va a ganar otra vez. Lo que necesitamos es hacer lifestyle changes. Exacto, eso es lo que te iba a decir, ¿no? Y verás, hay gente que realmente sufre con esto, ¿no? Hay algunos que sabemos que es un asunto de hábitos, pero hay personas que ven la comida como un consuelo, ven la comida como un premio. Hay personas que tienen realmente severos problemas de ansiedad, hay personas con trastornos de la conducta alimentaria, hay personas con atracones, entonces es un espectro muy amplio, ¿no? Sí. Y lo triste sería que, por ejemplo, una persona con atracones reciba liraglutida, o sea, eso sería una perversión. Entonces, hay que ir al fondo, ¿no? Por eso siempre le digo a la gente, busca ese médico que te inspire confianza y con el que puedas ir al origen de las cosas, para corregir y no solamente poner un parche que parece que solucionó las cosas, pero que al final pues van a volver porque no resolviste nada. Sí, porque la obesidad es una enfermedad también, porque puede ser una enfermedad que haya químicos que estén provocándolo, pero también es un hábito, es un behavioral, es un comportamiento que aprendemos y también depende cómo crecimos con las culturas y todo eso. Así es. Sí, y con pero lo de... Fíjate que hay algo súper interesante, ¿no? Que ahorita está tomando mucha fuerza y a mí me gustó mucho una peli, un anime que salió, que se llamaba, ya no me acuerdo, pero era básicamente la propuesta era que nosotros podemos convertirnos en títeres de las bacterias, de los parásitos, ¿no? Y hoy se sabe que si tu microbioma, o sea, el equilibrio que hay en los bichitos que viven en tu panza, es aumentado hacia los bichitos que comen azúcar, ellos prácticamente te dominan. O sea, si tú tienes, por ejemplo, una candidiasis intestinal, ni que te hinques de rodillas vas a poder dejar de comerte el azúcar, o sea, porque es que las bacterias dominan esa ruta química y hacen que vuelvas a comer azúcar para que ellas no se mueran. O sea, ellas prácticamente están mandando
un mecanismo para sobrevivir. Entonces hay que trabajar también en el microbioma para que tus bichitas buenas predominen y entonces tú puedes hacer mejores elecciones. A veces solo con usar un probiótico, la persona dice, Dios mío, pero es que de verdad me dejó de provocar el dulce, qué loco. Sí, es que lo que pasa cuando nuestro cuerpo está intoxicado va a pedir lo que es tóxico. Sí, por eso es que las dietas detoxicantes ayudan. Si ya los cravings pasa, si usted está comiendo más greens, ya las deseos de picaduría bajan porque está alimentando su flora. La otra cosa que iba a decir, no quiero olvidar de que los expertos, bueno, algunos expertos recomiendan no comer más de 2 porciones de productos marítimos porque por el riesgo de mercurio, ¿no? Por eso aquí es donde entra la importancia, ¿dónde lo voy a conseguir? ¿Me voy a conseguirlo de empresas grandes que van a pescar o a dónde? ¿O va a ser de los que pescan wild o de los que pescan local, que pescan del río? Algunas granjas pues funcionan, pero depende de qué tipo de granjas o depende, ¿no? Cómo lo consumamos, pero si realmente no sabemos de dónde viene o lo compramos de lata y todo eso, pues siempre hay un riesgo de mercurio. Algunos expertos dicen que mejor equilibrarlo con 2 veces a la semana por eso. Sí, sí, la otra opción que surgió ahora no, ya tiene quizás un poco menos de una década, es el krill, ¿no? Que el krill, por no tener el tamaño de los peces grandes, no acumula tantos metales pesados y acumula muy buenos niveles de DHA y de EPA. Entonces, el aceite de krill como suplemento de omegas 3 también puede ser un poco más seguro que el aceite de pescado. Sí, y hay más de eso, y hay ahora de eso. Es un poco más caro, pero es más seguro comprarlo. Sí. Así es. Perfecto. Doctora, para concluir, dijo, nunca había escuchado que el cerebro tenía toxinas también, ¿cierto? Así es. Entonces, para que concluyamos, porque me interesó bastante, ¿cómo podemos ayudarnos a desintoxicar el cerebro? Grounding. Dormir bien, uno, Ajá. porque se activa el sistema linfático y abrimos como esos acueductos para que salgan las toxinas. Y segundo, grounding, porque muchas de estas toxinas son electromagnéticas. Entonces, estar descalzos, caminar en hierba, caminar en piso rústico mojado, hace que la carga eléctrica de la Tierra realinee también nuestros campos electromagnéticos. Esa es una de las formas más interesantes. Hay algunos alimentos que tienen la capacidad de quelar metales pesados, algunos muy sencillos que usamos muchos aquí al menos en la cocina latina, como el cilantro, ¿sí? Es maravilloso para hacer esto, pero hay otros ya con, digamos, espectro farmacológico como la clorela, que se usa también para quelar metales pesados, y cuando elijamos algunos minerales, elijamos los que son quelados, como el zinc quelado, el manganeso quelado, que también tienen como la propiedad de arrastrar esos tóxicos que hay en el cuerpo. Pero ya solo hacer grounding puede hacer una linda diferencia. Perfecto. Pues doctora, muchísimas gracias por su valioso tiempo. Estuvo para mí porque no sabía lo de la vitamina D, me la tomaba así con agua, cualquier cosa, súper agradecida. Bueno, igual yo porque me hayan considerado para participar en su grupo de lindas mujeres. Ahí Marce les comparte mi número, si tienen alguna inquietud por WhatsApp en algún ratito podemos hablar. Y bueno, cuídense mucho y que Dios me las cuide. Gracias, que no sea la última, doctora Serpa. Ok, bueno. Gracias. Chao. Gracias, mil. Nos vemos Sí, muchas gracias. en la próxima. Gracias a todas. No se oró.